Les habla su hermano, amigo y pastor Idel Aguirre. Hoy quiero compartir el tema el gozo. Filipenses capítulo 4, verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Danacar Colunga, alegraos siempre en el Señor. De nuevo os digo, alegraos. La palabra regocijo viene del griego kairo y significa estar alegre, feliz, gozoso. La Real Academia Española lo describe como sentimiento de complacencia en la posesión o alegría del ánimo. Esta carta la escribió Pablo desde prisión en Roma por el 62 después de Cristo, poco tiempo antes de su muerte. Y esto me lleva a pensar cómo un hombre en prisión y sabiendo que pronto va a morir puede decir regocijaos conmigo. Y lo vuelve a reiterar, otra vez os digo regocijaos. La alegría como sentimiento humano es una emoción motivada, es decir, hay situaciones puntuales que la producen. Algo había de especial en la iglesia de Filipos cuando Pablo, en medio de su problema más grande, fue motivado a escribir, me gozo y regocijo con todos vosotros, Filipenses capítulo 2, verso 17. Psicológicamente los problemas deprimen, no alegran. Y lo sorprendente en Pablo era que, estando en su momento más difícil, oraba con gozo por los filipenses. ¿Cuál era el motivo para gozarse? Pablo había enseñado a los gálatas que el fruto del Espíritu es gozo. Esta explicación es aceptable, pero yo veo una motivación humana, motivación que no la produjeron las otras iglesias a quienes él también había enviado carta, ya que cuando Pablo pensaba en los filipenses y oraba por ellos, sentía gozo. Filipenses 1:4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. La palabra de Dios para todos dice, siempre oro con alegría por todos ustedes. La palabra gozo viene del griego kara, significa deleite, y está relacionada con kairo, que es gozarse, regocijarse. Filipos era la primera ciudad de la provincia de Macedonia, en Europa. Filipenses fue una de las 4 cartas escritas por el apóstol Pablo desde la prisión. Su experiencia fundando la iglesia había sido difícil. Le azotaron y echaron en la cárcel. Hechos capítulo 16, verso 23. Después de haberle azotado mucho, le echaron en la cárcel. Pero todavía no veo cuál era el motivo para el gozo. Hace días conversaba con un amigo. Me dijo, no encuentro cómo drenar todo esto que siento, toda esta rabia, esta impotencia. El hombre estaba muy deprimido porque su negocio, que era su ilusión, estaba quebrado. Y esto me dice que los problemas no producen gozo, pero Pablo, escribiendo a los filipenses, sintió gozo, alegría. ¿Quién era la iglesia de Macedonia? Durante el año 48, después de Cristo, hubo una gran hambruna en Judea y también en Jerusalén. Al conocerse esa situación, se organizó una colecta para ir en ayuda de los cristianos de Jerusalén. La iglesia de Macedonia había sido perseguida desde su fundación, eran pobres, pero ofrendaron con gran gozo y generosidad. 2 Corintios capítulo 8, versos 1 al 4. Hermanos, las iglesias de Macedonia han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fuesen ricas. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Y hasta nos rogaron para que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Los filipenses eran una iglesia con una sensibilidad humana y un gran sentido del agradecimiento. Pablo lo reconoce en 2 Corintios capítulo 11, verso 9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Pablo era un hombre que se negaba a pedir ofrendas y dádivas. En ningún momento hizo uso de su derecho de apóstol para obtener dinero. Él trabajaba para sostenerse. Y es aquí donde radica la verdadera motivación del gozo de Pablo con los filipenses, ya que ellos le valoraron, le tuvieron en estima, consideraron que Pablo había hecho algo muy grande por ellos y que eso valía mucho más que el dinero. Eran una iglesia que entendía el propósito de Dios. Romanos 15, 25 al 27. Ahora voy a Jerusalén a llevar un dinero para los seguidores de Cristo que viven allí. Ese dinero lo recogieron las iglesias de las regiones de Macedonia para ayudar a los cristianos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de manera voluntaria, porque si los cristianos judíos compartieron sus riquezas espirituales con los cristianos que no son judíos, también los no judíos deben compartir con los judíos sus riquezas materiales.
Ellos habían recibido de los judíos las riquezas espirituales, ahora lo retribuían compartiendo los bienes materiales. Esto es entender el propósito de Dios. ¿Cómo saber si te aprecia? Cuando en los momentos más difíciles de tu vida recibes apoyo, ya que el sentimiento deja de ser una emoción y se convierte en un hecho. Yo hoy siento un gran dolor por lo que están viviendo muchos pastores, y esto no es justo. Ellos dieron su vida, sus años, lo dieron todo por cuidar una congregación. Es muy deprimente la situación porque se habla hasta de suicidios. Muchos pastores se entregaron por completo a la obra, renunciando a sus vidas por el servicio a la gente. Y ahora, cuando más necesitan de la iglesia, se ven solos, deprimidos y sufriendo por su abandono. Piensan en su iglesia y no tienen motivo para el gozo. ¿Cuál era el motivo para ese gozo en Pablo? Ahora sí puedo responder. Los filipenses eran un motivo de gozo para Pablo. De tantas iglesias eran los únicos que se preocupaban por él. Ellos le valoraban, le apreciaban y le tenían en estima. Filipenses 4:10, palabra de Dios para todos. Estoy muy contento al ver que de nuevo ustedes se preocupan por mi bienestar. Y es algo muy estimulante ver a alguien preocuparse por nuestro bienestar. Muchos aplican libremente el verso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a cualquier situación, y eso es válido. Pero la verdad, Pablo usó este verso para esconder una dura situación que estaba viviendo, ya que además de la prisión y saber que pronto iba a morir, también sufría por las muchas necesidades. Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sí, Pablo dice, tengo escasez en pocas palabras, pero los filipenses eran un motivo de gozo. Filipenses 4:15, y sabéis, oh filipenses, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, solo vosotros. Sí, solo vosotros. Eran muchas iglesias, muchas personas a quienes se les había sembrado lo espiritual, pero de quienes no se podía recoger nada material. Solo vosotros eran los únicos que se preocuparon por Pablo. Filipenses 4:18-19, pero todo lo he recibido, y he recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Pensar en personas que te estiman y te valora produce gozo, alegría. Acuérdate de tu pastor. Hebreos capítulo 13, verso 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Tesalonicenses, primera carta 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. La versión del 95 dice, les rogamos que se muestren agradecidos con los que trabajan para ustedes. La del 76, os pedimos que tengáis en consideración a los que os presiden en el Señor. No es justo que muchos pastores hoy estén sufriendo. Dios por la Biblia exige que se garantice su seguridad. Ellos no tienen que pedir, la iglesia es la que debe de dar. Pablo a los corintios les exhorta, es decir, les mete en mente, explicando cuál es la responsabilidad de la iglesia con sus pastores. 1 Corintios capítulo 9, verso 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Nadie. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? La esperanza del que siembra es poder comer de los frutos. ¿Quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? El propósito de la leche y el queso es para alimentar la familia. Por eso los filipenses eran especiales para Pablo. Ellos entendían el propósito de Dios, por eso daban con generosidad y sin pensar en la pobreza. Los corintios tuvieron que ser exhortados para que entendieran. 1 Corintios capítulo 9, verso 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Cuál era el porqué del gozo de Pablo con los filipenses? Ellos, entre muchos, valoraron y estimaron todo lo que Pablo hizo por ellos, llevándoles el mensaje de salvación. Y es lo que cada iglesia debe hacer con su pastor. Y como dice aquella vieja canción, no llores más, pastor, ya no llores, que el Señor está a tu lado y tus lágrimas enjugará. Dios te bendiga.